Durante estos meses, algo extraordinario ha sucedido. Ustedes, la comunidad de Voces del Misterio Sombrío, me han enviado cientos de historias, experiencias que los marcaron para siempre, noches que no pueden olvidar, encuentros que desafían toda lógica y que los hicieron cuestionar la naturaleza misma de la realidad. He leído cada una de esas historias, cada testimonio, cada palabra escrita con manos temblorosas, cada relato compartido en la oscuridad de la madrugada, cuando el miedo todavía palpitaba en sus pechos. Y hoy, en este especial de fin de año, les voy a contar las 7 historias más perturbadoras que recibí. 7 relatos de 7 personas valientes que decidieron compartir lo inexplicable. 7 experiencias que no tienen respuestas fáciles. 7 misterios que todavía los persiguen. Este no es mi especial. Es el de ustedes. La comunidad que ha crecido alrededor de estas historias. La comunidad que entiende que el mundo es más complejo, más misterioso y más aterrador de lo que nos enseñaron a creer. Cada historia que escucharán hoy fue seleccionada por 3 criterios rigurosos. Primero, el nivel de detalle. Historias que no son vagas ni genéricas, sino específicas, con momentos concretos, con sensaciones descritas con precisión. Segundo, la credibilidad. Relatos que suenan auténticos, que tienen el peso de la experiencia real, no de la ficción. Y tercero, el impacto emocional. Historias que nos recuerdan que hay cosas en este mundo que nos sobrepasan, que nos humillan, que nos hacen sentir pequeños frente a lo desconocido. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de quienes compartieron estas experiencias. Pero sus handles de YouTube serán mencionados, porque merecen ser reconocidos. Merecen que sepamos que tuvieron el valor de poner en palabras aquello que muchos prefieren enterrar en el silencio. Si tu historia fue seleccionada, comenta ahora. Deja que la comunidad sepa que eres tú. Y si tu historia no fue elegida esta vez, no te desanimes. Seguiremos haciendo estos especiales. Y la próxima vez, tal vez sea la tuya. Prepárense, porque lo que van a escuchar no son cuentos, son testimonios, son fragmentos de vidas marcadas por lo inexplicable. Comencemos. Esta primera historia fue enviada por María, una suscriptora que nos sigue desde el inicio del canal. Su handle es @mariasombras_23. Y lo que vivió hace 2 años la obligó a repensar todo lo que creía saber sobre el tiempo, el destino y los objetos que guardamos en nuestras casas. María tenía 32 años cuando esto sucedió. Vivía sola en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. Diseñadora gráfica. Trabajaba desde casa. Vida tranquila, rutinaria, sin nada extraordinario. Un sábado por la mañana decidió visitar un mercado de pulgas. Esos lugares donde la gente vende objetos antiguos, muebles usados, cosas que ya no quieren pero que tal vez alguien más aprecie. María amaba esos espacios, la historia detrás de cada objeto, la posibilidad de encontrar algo único. Caminaba entre los puestos cuando algo llamó su atención. Un espejo, no muy grande, marco de madera tallada, oscura, con detalles florales. El vidrio estaba un poco opaco, como si hubiera absorbido décadas de miradas. Pero había algo en él, algo que la atrajo de forma inexplicable. El vendedor era un hombre mayor, 70 años, tal vez más.
Cuando María preguntó el precio, él la miró de forma extraña. «Este espejo ha estado en mi familia por generaciones», le dijo, «pero ya es tiempo de que se vaya. Lo vendo barato, 50 pesos, solo quiero que salga de mi casa». La forma en que lo dijo no era desesperación por vender, era algo más, como si quisiera deshacerse de él, como si el espejo fuera una carga. María debió haber preguntado por qué, debió haber indagado más, pero el espejo era hermoso. Y 50 pesos era una ganga. Lo compró, lo llevó a su apartamento, lo colgó en la pared de su habitación, frente a su cama, perfecto para verse cada mañana al despertar. Esa noche, antes de dormir, se miró en el espejo. Se cepillaba el cabello, rutina normal, y entonces vio algo que la hizo detenerse. Su reflejo estaba ahí, como siempre, pero había algo diferente, la ropa. En su reflejo llevaba una blusa azul, pero María estaba usando una camiseta gris, pijama. Parpadeó, miró hacia abajo, camiseta gris, miró al espejo nuevamente, blusa azul, se frotó los ojos. Cansancio, pensó, es tarde, mi mente me está jugando trucos. Se fue a dormir inquieta. A la mañana siguiente, cuando se miró en el espejo, todo era normal. Su reflejo coincidía con la realidad, ropa igual, todo en su lugar. Olvidó el incidente. 2 días después, el martes por la tarde, María abrió su armario para elegir qué ponerse. Tenía una videollamada de trabajo. Necesitaba verse profesional. Sacó una blusa azul, la misma que había visto en su reflejo 2 noches antes. Se la puso sin pensarlo mucho, pero cuando se miró al espejo para arreglarse el cabello, un escalofrío le recorrió la espalda. Esa blusa, esa exacta blusa, la había visto en su reflejo cuando no la estaba usando. Coincidencia, se dijo. Tengo muchas blusas azules, pero sabía que no era coincidencia. Era esa blusa específica, con ese botón desalineado, con esa pequeña mancha que nunca había podido quitar completamente. Durante los siguientes días, María comenzó a prestar atención al espejo. Cada vez que se miraba, estudiaba su reflejo, buscando diferencias, buscando señales de que algo no estaba bien, y las encontró. Una noche se miró antes de acostarse. Su reflejo llevaba el cabello recogido, pero María lo tenía suelto. Al día siguiente, sin pensarlo conscientemente, se hizo una coleta, y cuando se vio en el espejo, recordó. Su reflejo lo había mostrado primero. Otra vez, vio en su reflejo un arañazo en su mejilla, un pequeño rasguño, pero su rostro estaba impecable. 2 días después, mientras abría una caja en el trabajo, el cartón le rozó la cara, justo en el mismo lugar, el mismo tipo de herida. María comenzó a tener miedo. El espejo no mostraba el presente, mostraba el futuro, pequeños fragmentos, momentos cotidianos, pero siempre un poco adelantado. Decidió hacer una prueba. Una noche se paró frente al espejo, miró su reflejo con atención y lo vio. Su reflejo tenía una venda en la frente, justo arriba de la ceja derecha. María tocó su frente. Nada. Piel intacta. No va a pasar, se dijo en voz alta. Si el espejo me muestra esto, simplemente no lo permitiré. Tendré cuidado. Evitaré cualquier situación que pueda causar eso. Durante 3 días María fue extremadamente cuidadosa. No salió de casa más de lo necesario. Caminaba despacio. Miraba dónde pisaba. Evitaba cualquier actividad que pudiera resultar en un golpe en la cabeza. El 4.º día,
Bajó las escaleras de su edificio con su teléfono en la mano, escribiendo un mensaje. No vio el escalón irregular. Tropezó. Cayó hacia adelante. Su frente golpeó el borde de un escalón. No fue grave. No necesitó puntos, pero sí necesitó una venda, justo arriba de la ceja derecha, exactamente como el espejo lo había mostrado. Esa noche, María se miró al espejo con terror creciente. Si el espejo mostraba el futuro, y ese futuro era inevitable, ¿qué más le esperaba? ¿Qué otros eventos ya estaban escritos? ¿Qué tragedias podía ver venir sin poder evitarlas? Se acercó al espejo, lo estudió. Su reflejo la miraba de vuelta. Normal, todo igual, excepto por algo que la heló. En el fondo del reflejo, detrás de ella, había una sombra, una figura, difusa, apenas perceptible. María se giró rápidamente. No había nadie en su habitación. Estaba sola. Miró al espejo nuevamente. La sombra seguía ahí, en el reflejo, observándola, y entonces entendió algo aterrador. El espejo no solo mostraba su futuro, mostraba presencias, cosas que no podía ver con sus ojos pero que estaban ahí, esperando, observando. Esa noche María tomó el espejo de la pared, lo envolvió en sábanas, lo bajó al estacionamiento del edificio y lo destruyó. Con un martillo, con furia y miedo mezclados, el vidrio se hizo añicos, miles de fragmentos brillando bajo la luz de la calle. Y por un momento, justo antes de que el último pedazo cayera, María juró que vio algo en los fragmentos. Su propio rostro, multiplicado, en diferentes momentos, en diferentes futuros, todos mirándola, todos mudos. Desde entonces, María no compra espejos antiguos, no mira demasiado tiempo su reflejo, y cada vez que tropieza, cada vez que algo pequeño sale mal, se pregunta si el espejo ya lo había mostrado, si destruirlo cambió algo, o si esos futuros todavía esperan, inevitables, escritos en un tiempo que no podemos ver pero que nos alcanzará de todas formas. ¿Era premonición? ¿Un objeto con memoria temporal? ¿O algo que podía ver líneas de tiempo y mostraba lo que vendría sin importar nuestras elecciones? No lo sabemos. Pero María sabe que algunos objetos guardan más que polvo y historia. Algunos guardan visiones, y no todas las visiones deberían ser vistas. Esta segunda historia fue enviada por Carlos, un suscriptor que nos sigue desde hace meses. Su handle es @carlosnocturno. Y lo que experimentó hace un año, lo cambió para siempre. Lo hizo cuestionar no solo la muerte, sino también la tecnología y los límites entre ambas. Carlos tenía 26 años cuando perdió a su abuelo. Don Joaquín, 83 años, había criado a Carlos después de que sus padres fallecieran en un accidente cuando él era niño. Su abuelo no era solo familia, era su padre, su mentor, su mejor amigo. Don Joaquín murió un martes por la tarde. Paro cardíaco, rápido, sin sufrimiento prolongado. Estaba en su sillón favorito, leyendo el periódico. Cerró los ojos y se fue. De la forma en que él mismo había deseado siempre. Sin hospitales, sin máquinas, en paz. Carlos estuvo ahí. Sostuvo su mano mientras los paramédicos confirmaban lo que él ya sabía. Su abuelo se había ido. Los siguientes días fueron un borrón. Arreglos funerarios, llamadas a familiares, el velorio, el entierro. Carlos se movía en piloto automático, funcionando pero no realmente presente. El dolor era una presencia física, un peso en su pecho que no lo dejaba respirar completamente.
El viernes por la noche, 3 días después de la muerte de su abuelo, Carlos estaba en su apartamento, solo, sentado en el sofá, mirando fotos antiguas en su teléfono, sonriendo con lágrimas en los ojos al ver el rostro de su abuelo. Eran las 11:47 de la noche cuando su teléfono sonó. Una llamada entrante. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se detuviera. Abuelo Joaquín Cel. El teléfono de su abuelo, guardado en sus contactos con ese nombre desde hace años. Carlos miró la pantalla sin poder moverse. Esto no podía estar pasando. Era un error. Alguien tenía el teléfono de su abuelo. Algún familiar lo había encontrado y estaba llamando por error. El teléfono siguió sonando. 1, 2, 3 veces. Con manos temblorosas, Carlos contestó. «Hola». Silencio del otro lado. Pero no era silencio vacío. Era silencio lleno, como cuando alguien está ahí pero no habla. Podía escuchar algo. Respiración, suave, trabajosa. «Hola», repitió Carlos, su voz quebrándose. «¿Quién es?». Y entonces escuchó algo que haría que todo su mundo se derrumbara. Una voz, ronca, débil, pero inconfundible. «Carlitos», la voz de su abuelo. «Abuelo», susurró Carlos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «No, no puede ser». «Estoy bien, mijo. No llores». Carlos no podía respirar. No podía pensar. Esto era imposible. Su abuelo estaba muerto. Lo había visto. Había estado en su funeral. Lo había enterrado 3 días antes. «Abuelo, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?». Silencio nuevamente. Luego, más suave aún. «Tenía que decírtelo, que estoy bien, que no te preocupes por mí. Pero tú...». «Ya sé, mijo, ya sé, pero necesitaba que lo supieras. Que donde sea que esté, estoy en paz». Carlos sollozaba abiertamente ahora. Su cuerpo temblaba. «Te extraño mucho, abuelo. No sé cómo hacer esto sin ti. Sí sabes, te crié bien. Eres fuerte, vas a estar bien. No quiero que te vayas». La voz se volvió aún más débil, como si estuviera alejándose. «Tengo que irme ahora, Carlitos. Pero recuerda, siempre te he querido. Siempre te querré. No importa dónde esté». «Abuelo, espera». Silencio. «¿Abuelo?». La línea se cortó. Carlos se quedó mirando el teléfono. La llamada había durado 1 minuto y 37 segundos. Estaba registrada en su historial. Llamada entrante. Del número de su abuelo. 1 minuto 37 segundos. No era su imaginación. No era un sueño. El teléfono lo había registrado. Con manos aún temblorosas, Carlos llamó a su tía Marta, la hermana de su abuelo. Ella había recogido las pertenencias personales de don Joaquín después del funeral, incluido su teléfono. «Tía». Carlos apenas podía hablar. «El teléfono del abuelo, ¿dónde está?». «Aquí en mi casa, mijo. Lo apagué. Está guardado en un cajón». «¿Por qué?». ¿Puedes revisarlo? ¿Encenderlo? ¿Ahora?». «Carlos, son casi medianoche». «Por favor, tía, es importante». Escuchó a su tía suspirar. Luego el sonido de ella moviéndose. Cajones abriéndose. El clic del botón de encendido. «Está encendiendo. Está pidiendo PIN. No sé cuál es». 0000. Era siempre ese. Un momento de silencio. Luego, «Ya está. Está abierto. ¿Qué quieres que revise?». «El registro de llamadas. ¿Hay alguna llamada saliente en los últimos 3 días?». «A ver, no, Carlos. La última llamada fue el lunes por la tarde».
el día antes de... Bueno, ya sabes, llamó a su doctor. Después de eso, nada. Carlos sintió que el mundo se inclinaba. ¿Estás segura? ¿No hay ninguna llamada registrada el viernes por la noche? ¿A las 11:47? No, mijo, no hay nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Carlos no supo qué decir. ¿Cómo explicar lo imposible? Nada, tía. Solo estaba confundido. Gracias. Colgó. Miró su propio teléfono. El registro de llamadas seguía ahí. Llamada entrante. Del teléfono de su abuelo. 1 minuto 37 segundos. Pero el teléfono de su abuelo no había hecho esa llamada. No tenía registro de ella. Estaba apagado y guardado en un cajón. Entonces, ¿qué había llamado? ¿De dónde vino esa llamada? ¿Y cómo era posible que hubiera escuchado la voz de su abuelo? Carlos consultó con un técnico de telecomunicaciones. Le explicó la situación sin mencionar lo paranormal, solo los hechos técnicos. El técnico le dijo algo inquietante. Las redes telefónicas pueden tener glitches, llamadas fantasma. A veces números que ya no están activos aparecen en registros, pero una conversación completa, eso es diferente. Eso requeriría que el teléfono de origen estuviera activo y transmitiendo. Si el teléfono de su abuelo estaba apagado, entonces la llamada no pudo venir de ahí. Entonces, ¿de dónde vino? El técnico se quedó en silencio por un momento. No lo sé, y honestamente eso me inquieta. Porque según los principios de cómo funcionan las telecomunicaciones, esa llamada no debería existir. Carlos nunca borró el registro de esa llamada. Lo guarda. Lo mira a veces. Recordatorio de que hay cosas en este mundo, o más allá de él, que la tecnología no puede explicar. Fue un último mensaje de despedida. Su abuelo encontró una forma de comunicarse una última vez. ¿O fue un glitch tecnológico que, por coincidencia imposible, llevó consuelo a un nieto destrozado? No lo sabemos. Pero Carlos sabe que la voz que escuchó era real. Las palabras eran reales. Y el consuelo que le trajeron también lo fue. A veces, los que amamos encuentran formas de decirnos adiós, incluso cuando las leyes de la física dicen que es imposible. Esta tercera historia fue enviada por una suscriptora que prefiere mantenerse anónima. Su handle es @luzenlasombra. Y lo que su familia experimentó hace 6 meses los obligó a abandonar la casa de sus sueños en medio de la noche, sin mirar atrás, sin explicaciones a los vecinos, solo huyendo de algo que no deberían haber despertado. La familia había buscado casa por meses. Santiago y Valeria, matrimonio joven, un hijo de 6 años llamado Mateo. Querían un lugar más grande, con jardín, alejado del ruido de la ciudad. Un hogar donde Mateo pudiera jugar afuera, donde pudieran construir memorias. Encontraron la casa perfecta en un barrio tranquilo. Casa antigua pero bien mantenida. 3 habitaciones, jardín amplio. Y sí, tenía sótano, un poco húmedo, un poco oscuro, pero con potencial. Santiago planeaba convertirlo en su taller. Valeria quería usarlo para almacenamiento. El precio era increíblemente bajo, sospechosamente bajo. Pero el agente inmobiliario les aseguró que era porque los dueños anteriores necesitaban vender rápido. Mudanza al extranjero, urgente. No mencionó por qué la urgencia era tanta. No mencionó que la familia anterior había vivido ahí solo 4 meses antes de irse. Santiago y Valeria firmaron los papeles. Se mudaron un sábado soleado.
llenos de esperanza, emocionados por este nuevo capítulo. Los primeros días fueron perfectos. Mateo adoraba el jardín. Corría entre los árboles, jugaba con su pelota, reía todo el día. Santiago comenzó a arreglar pequeñas cosas de la casa. Valeria decoraba, acomodaba muebles, colgaba cuadros. Fue el cuarto día cuando Mateo mencionó el sótano por primera vez. Estaban cenando. Mateo jugaba con su comida, distraído. ¿Puedo bajar al sótano mañana?, preguntó de repente. Valeria y Santiago se miraron. No le habían mostrado el sótano a Mateo aún. Ni siquiera habían bajado ellos mismos más allá de echar un vistazo rápido el día de la mudanza. ¿Por qué quieres bajar ahí, campeón?, preguntó Santiago. Mateo se encogió de hombros. Solo quiero ver. Está oscuro y polvoriento, mijo. No es lugar para jugar. Está bien. No quiero jugar ahí. Solo quiero ver. Le dijeron que tal vez más tarde, cuando hubieran limpiado, cuando fuera seguro. Al día siguiente, Mateo volvió a preguntar. Y al siguiente, siempre la misma petición, siempre con esa insistencia tranquila pero firme. Fue el séptimo día cuando todo cambió. Valeria estaba preparando el desayuno. Santiago se había ido temprano al trabajo. Mateo estaba en su habitación, o eso pensaba ella. Cuando fue a llamarlo para desayunar, la habitación estaba vacía, la cama hecha, los juguetes en su lugar, pero no había señal de Mateo. Mateo llamó. Recorrió la casa, sala, baños, jardín, nada. Un pensamiento la golpeó. El sótano. Corrió hacia la puerta del sótano. Estaba entreabierta. Había dejado explícitamente esa puerta cerrada con llave. Siempre. Bajó las escaleras. El sótano estaba oscuro. Olía a tierra húmeda y algo más. Algo desagradable que no podía identificar. Mateo lo encontró parado en el centro del sótano, mirando hacia una esquina oscura, completamente inmóvil. Mateo, ¿qué haces aquí? Te dije que no bajaras solo. Mateo no se movió. No la miró. Siguió mirando esa esquina. El señor del sótano no quiere que bajemos, dijo con voz plana. Valeria sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué dijiste? El señor del sótano vive aquí. No le gusta que bajemos. Dice que nos vayamos. Mateo, aquí no hay nadie. Ven, salgamos. Si hay alguien, mamá. Está ahí, en la esquina. ¿No lo ves? Valeria miró hacia donde señalaba su hijo. La esquina estaba vacía. Solo sombras, cajas viejas, telarañas. No hay nadie, amor. Vamos arriba. Tomó la mano de Mateo. Su hijo la siguió dócilmente, pero antes de subir las escaleras, se volteó una vez más hacia esa esquina. No debimos venir aquí, dijo, y su voz sonaba extrañamente adulta. Él no quiere que estemos aquí. Esa noche, cuando Santiago llegó del trabajo, Valeria le contó todo. Él rió nerviosamente. Imaginación infantil, dijo. Todos los niños tienen amigos imaginarios. Es normal, pero acordaron poner un mejor candado en la puerta del sótano para evitar que Mateo bajara solo. Durante los siguientes días, Mateo se volvió retraído. Dejó de jugar en el jardín. Pasaba horas mirando por la ventana. Cuando sus padres le preguntaban qué pasaba, solo decía: el señor está enojado. Tenemos que irnos. Santiago decidió que era suficiente. Iba a demostrarle a su hijo que no había nada en el sótano. Nada que temer. Solo un espacio viejo y abandonado.
Una tarde del sábado, bajó al sótano con linterna y determinación. Iba a limpiarlo completamente, a deshacerse de todo lo viejo, a convertirlo en un espacio útil y eliminar de una vez el miedo irracional de su hijo. Comenzó moviendo cajas, barriendo. El polvo se levantaba en nubes densas. Encontró herramientas viejas, periódicos de hace décadas, una bicicleta oxidada. Fue cuando movió un estante pesado de metal que vio algo extraño. Detrás del estante, la pared de concreto tenía una grieta. No era una grieta. Era un borde, como si hubiera una sección de la pared que no estaba completamente sellada. Empujó el estante completamente, y ahí estaba, una puerta, pequeña, pintada del mismo color que la pared para ocultarla, con un pestillo simple. Santiago sintió curiosidad mezclada con aprensión. ¿Por qué alguien sellaría una puerta en un sótano? ¿Qué había del otro lado? Abrió el pestillo. La puerta crujió al abrirse. El olor que salió era nauseabundo, como carne podrida mezclada con tierra húmeda y algo químico. Santiago iluminó el interior con su linterna. Era una habitación pequeña, tal vez 2 metros por 2 metros, sin ventanas, paredes de concreto desnudo. En el centro, una silla vieja, una mesa plegable, y en las paredes, tallados profundamente en el concreto, una palabra repetida docenas de veces. Salgan, salgan, salgan. Escrito en diferentes tamaños, diferentes niveles de desesperación visible en los trazos, algunos superficiales, otros tan profundos que quien sea que los hizo debió haberse lastimado las manos. Santiago retrocedió. Su corazón latía descontroladamente. Esto no era normal. Esto no debería estar aquí. Cerró la puerta rápidamente. Empujó el estante de vuelta a su lugar. Subió las escaleras casi corriendo. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, les contó a Valeria lo que había encontrado. Decidieron investigar. Buscar información sobre la casa, sobre los dueños anteriores. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. La casa había sido comprada y vendida 5 veces en los últimos 15 años. 5 familias diferentes. Ninguna había durado más de 6 meses. Y había un artículo de periódico de hace 20 años. El primer dueño de la casa, un hombre solitario, sin familia. Vecinos reportaron que no lo habían visto en semanas. Cuando la policía entró, encontraron su cuerpo en el sótano. Se había ahorcado, justo en esa habitación oculta. La nota de suicidio decía simplemente: no puedo más. Las voces no paran. Me piden que me vaya, pero no tengo a dónde ir. Santiago y Valeria no durmieron esa noche. Y la siguiente noche fue peor. A las 3 de la madrugada, ambos despertaron al mismo tiempo. Un sonido. Venía de abajo, del sótano. Golpes, metálicos, rítmicos. Boom, boom, boom. Como si alguien estuviera golpeando las tuberías desde adentro. Santiago bajó con un bate de béisbol. Valeria lo siguió con el teléfono listo para llamar a la policía. Los golpes se hacían más fuertes conforme se acercaban a la puerta del sótano. Abrieron la puerta. Los golpes cesaron inmediatamente. Silencio absoluto. Silencio pesado. Silencio que se sentía observador. Bajaron las escaleras. Revisaron cada rincón. Nada. Nadie. Las tuberías estaban frías, inmóviles. Pero cuando estaban a punto de subir, vieron algo que hizo que la sangre se les helara. El estante que Santiago había movido para tapar la habitación oculta estaba apartado nuevamente. La puerta pequeña estaba abierta.
Y en el piso de esa habitación, brillando bajo la luz de sus linternas, había huellas. Huellas de pies descalzos, pequeños, del tamaño de los pies de un niño, pero no eran huellas normales, eran huellas de barro, como si alguien hubiera caminado desde tierra húmeda. Y llevaban desde adentro de la habitación hacia las escaleras, hacia arriba, hacia donde estaba durmiendo Mateo. No esperaron al amanecer. Empacaron lo esencial en 30 minutos. Despertaron a Mateo, lo metieron al auto y se fueron. Nunca regresaron, dejaron todo ahí. Muebles, ropa, memorias, todo. Porque algunas casas no son hogares. Algunas casas son tumbas con paredes, y lo que habita en ellas no quiere compañía. Quiere que te vayas antes de que sea demasiado tarde. Mateo nunca más mencionó al señor del sótano, pero a veces, en la noche, Valeria lo escucha murmurar en sueños: «Lo siento, ya nos fuimos. Por favor, déjanos en paz». Era el espíritu del hombre que murió ahí. Algo más oscuro que había convertido ese lugar en su territorio. Una presencia que advertía o una que amenazaba. No lo sabemos. Pero la familia sabe que Mateo tenía razón desde el principio. El señor del sótano no quería que estuvieran ahí, y cuando ignoraron esa advertencia, casi pagaron un precio que no quieren imaginar. Esta cuarta historia fue enviada por un suscriptor que se identifica como @tiempo detenido, y su experiencia con un objeto heredado lo hizo cuestionar si los momentos de muerte dejan marcas en las cosas, si el tiempo de nuestro final queda grabado en objetos que nos pertenecieron, y si esos objetos pueden, de alguna forma, repetir ese momento una y otra vez. Sebastián tenía 34 años cuando heredó el reloj de bolsillo de su bisabuelo. Don Emilio había muerto a los 96 años. Vida larga, vida completa. Y entre sus pertenencias estaba ese reloj, antiguo, de plata, con cadena. El tipo de reloj que ya no se ve. El tipo de objeto que guarda historia en cada rayón de su superficie. La familia de Sebastián se reunió para repartir las pertenencias del bisabuelo. Pequeños objetos con valor sentimental más que monetario. El reloj le tocó a Sebastián porque él y don Emilio habían sido cercanos. El viejo le había enseñado a Sebastián sobre la importancia del tiempo, sobre cómo cada segundo cuenta, sobre cómo la vida es breve sin importar cuántos años vivamos. Sebastián llevó el reloj a un relojero. Sorprendentemente aún funcionaba. Solo necesitaba limpieza y un ajuste menor. Decidió usarlo, no todos los días, pero en ocasiones especiales, como conexión con su bisabuelo, como recordatorio de sus enseñanzas. Las primeras semanas fueron normales. El reloj marcaba la hora con precisión. Tic-tac constante, confiable, hermoso. Fue en la tercera semana cuando Sebastián notó algo extraño. Una noche se despertó sobresaltado, sin razón aparente. Miró el reloj en su mesita de noche. Las 3:17 de la madrugada. El reloj de bolsillo estaba ahí también, junto a su teléfono, y había algo raro. Las manecillas estaban detenidas. Marcaban las 3:17, exactamente la hora actual. Sebastián lo tomó, lo acercó a su oído. No escuchó tic-tac, estaba detenido. Lo agitó suavemente. Las manecillas no se movieron. Se durmió pensando que al día siguiente lo llevaría de nuevo al relojero. Tal vez el arreglo no había sido tan bueno.
A la mañana siguiente, el reloj funcionaba perfectamente. Marcaba la hora correcta. Tic-tac normal, como si nada hubiera pasado. Sebastián lo revisó con cuidado. Todo parecía estar en orden. Tal vez se había detenido temporalmente y luego se había reiniciado solo. Mecanismos antiguos a veces tienen peculiaridades, pero la noche siguiente volvió a pasar. Despertó a las 3:17 minutos. El reloj detenido, marcando exactamente esa hora, y la siguiente noche, y la siguiente, siempre a las 3:17 de la madrugada, siempre despertando, siempre el reloj detenido en ese momento exacto. Sebastián comenzó a inquietarse. Buscó información sobre el reloj. Preguntó a su familia sobre la historia detrás de él. Fue su abuela quien le contó algo que no sabía. Tu bisabuelo murió a las 3:17 de la madrugada, Sebastián. Lo recuerdo porque estaba con él. Miré el reloj de la pared cuando su corazón se detuvo. 3:17, exactamente. Sebastián sintió un escalofrío. ¿El reloj de bolsillo estaba con él cuando murió? Sí, siempre lo llevaba. Incluso en sus últimos días, estaba en el bolsillo de su bata cuando falleció. Sebastián no supo qué pensar. ¿El reloj estaba marcando el momento de la muerte de su bisabuelo? ¿Cada noche se detenía a esa hora como recordatorio? ¿O era algo más? Decidió hacer una prueba. Guardó el reloj en un cajón, cerrado, en otra habitación, lejos de donde dormía. Esa noche, despertó a las 3:17. Fue al cajón. Abrió. El reloj estaba detenido. 3:17, exactamente. Lo puso en una caja. La caja en el armario cerrado con llave. Despertó a las 3:17. El reloj, dentro de su caja cerrada, estaba detenido. Era como si no importara dónde lo pusiera. A las 3:17 de la madrugada, el reloj volvía a ese momento, al momento en que su bisabuelo había dejado de existir. Sebastián comenzó a tener miedo de esa hora. Cada noche sabía que iba a despertar, sabía que iba a sentir algo, una presencia, una densidad en el aire, como si el tiempo mismo se espesara alrededor de las 3:17. Fue en la 10ª noche cuando sucedió algo que cambiaría todo. Sebastián despertó, pero esta vez no fue por un sobresalto normal. Fue porque no podía respirar. Había algo en su pecho, presión, peso, como si alguien estuviera sentado sobre él. Intentó moverse. No podía. Sus brazos no respondían. Sus piernas estaban paralizadas. Parálisis del sueño, pensó, pero nunca la había experimentado antes. Intentó gritar. No salió sonido. Y entonces vio algo que hizo que su terror alcanzara niveles inimaginables. Al pie de su cama, una figura, oscura, con la forma de un hombre. No podía ver detalles, solo la silueta, parada, inmóvil, observándolo. Sebastián intentó moverse con toda su fuerza. La figura comenzó a caminar, lentamente, rodeando la cama, acercándose. Cuando estuvo junto a él, se inclinó, como si fuera a susurrar algo. Sebastián podía sentir el frío emanando de esa presencia, como hielo, como muerte, y entonces escuchó, no con sus oídos, sino en su mente, una voz, vieja, cansada. Es hora. El reloj de bolsillo en la mesita de noche comenzó a hacer tic-tac, fuerte, demasiado fuerte, como si cada segundo fuera un martillazo. Tic-tac, tic-tac. La presión en su pecho aumentó.
No podía respirar. Sus pulmones ardían. Puntos negros comenzaron a aparecer en su visión, y de repente recuperó el movimiento. Inhaló profundamente. El aire llenó sus pulmones. La figura había desaparecido. Miró el reloj en su mesita. 3:17. Las manecillas comenzaron a moverse nuevamente. Tic-tac normal, como si nada hubiera pasado. Pero Sebastián sabía que algo había intentado llevárselo. En ese momento, a esa hora, la misma hora en que su bisabuelo había muerto. Al día siguiente, apenas amaneció, Sebastián empacó el reloj, lo llevó a un museo local, les explicó su valor histórico, su antigüedad, su importancia familiar. Les dijo que quería donarlo, que lo guardaran, que formara parte de una exhibición, que la historia del reloj no terminara con él. No mencionó lo que había experimentado, no mencionó las noches, no mencionó la figura. Desde entonces, Sebastián nunca más despertó a las 3:17. Nunca más sintió esa presencia. Nunca más experimentó la sensación de ser llamado. Pero a veces, cuando pasa frente al museo y sabe que el reloj está ahí, dentro, en una vitrina, se pregunta si todavía se detiene cada noche. Si todavía marca esa hora. Si todavía busca a alguien a quien llevarse. ¿Era el reloj un portal? ¿Un recordatorio del momento de muerte que se repetía eternamente? ¿O era algo más oscuro? Una herramienta que la muerte usaba para marcar a su próxima víctima. No lo sabemos, pero Sebastián sabe que algunos objetos guardan más que memorias. Algunos guardan momentos, y los momentos de muerte son los más poderosos, los que más peso tienen, los que pueden, si las circunstancias son correctas, repetirse. Hemos escuchado 4 historias hasta ahora. 4 experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y quiero que nos detengamos un momento, que reflexionemos sobre lo que todas estas historias tienen en común. Objetos. Todos involucran objetos. Un espejo, un teléfono, una casa con un sótano, un reloj. Cosas que en teoría son inertes, sin vida, sin conciencia, pero que de alguna forma se convierten en conductos, en puentes, en recipientes de algo que no deberíamos poder tocar. El espejo de María mostraba futuros, como si el tiempo no fuera una línea sino un tejido que los objetos pueden percibir. El teléfono del abuelo de Carlos hizo una llamada imposible, como si el amor pudiera atravesar la barrera entre la vida y la muerte y encontrar una forma de manifestarse a través de la tecnología. El sótano de la familia de Valeria guardaba algo, una presencia, posiblemente el eco de un hombre que murió ahí, que aún habita ese espacio, que advierte o amenaza. Y el reloj de Sebastián marcaba un momento de muerte, una y otra vez, como si ese instante estuviera grabado en su mecanismo, como si el tiempo pudiera quedar atrapado en objetos que fueron testigos de finales. Hay un patrón, una conexión. Los objetos que amamos, los objetos que usamos, los espacios que habitamos, no son solo cosas, son testigos silenciosos de nuestras vidas. Y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos guardan más de lo que creemos. Memorias, energías, fragmentos de existencias que continúan más allá de lo físico. Antes de continuar con las últimas 3 historias, quiero preguntarte, ¿cuál de estas 4 historias te ha impactado más? ¿Cuál te ha hecho sentir ese escalofrío que reconoce la verdad incluso cuando la mente la rechaza?
Déjalo en los comentarios. Y a María, a Carlos, a Luz en la Sombra y a Tiempo Detenido. Gracias. Gracias por confiar en esta comunidad, por compartir experiencias que muchos preferirían enterrar, por tener el valor de poner palabras a lo indecible. Ahora continuemos, porque las 3 historias que faltan son, si es posible, aún más perturbadoras, más profundas, más inexplicables. Prepárate. Esta 5ª historia fue enviada por una pareja que prefiere mantenerse anónima. Su handle compartido es @sombras sin nombre, y lo que experimentaron hace un año los hizo cuestionar si el destino existe, si algunas decisiones ya están escritas, y si los lugares pueden elegir a quienes los habitan. Daniela y Rodrigo llevaban 3 años juntos cuando decidieron dar el siguiente paso: comprar una casa, dejar de rentar, construir un hogar propio, invertir en su futuro juntos. Comenzaron a buscar con energía renovada. Visitaban propiedades cada fin de semana, casas en diferentes barrios, diferentes estilos, diferentes precios, pero ninguna se sentía bien. Siempre había algo, muy pequeña, muy cara, mal ubicada, o simplemente una sensación incómoda que no podían explicar. No se siente como en casa, decía Daniela cada vez. Y Rodrigo estaba de acuerdo. Visitaron 15 propiedades en 2 meses. Nada. Sus familias comenzaban a impacientarse. El agente inmobiliario sugería bajar expectativas, ser más realistas. Pero ellos sabían que cuando fuera la casa correcta, lo sentirían. La casa 16 estaba en las afueras de la ciudad. Vecindario tranquilo, árboles en las calles, ese tipo de lugar donde los niños juegan afuera y los vecinos se saludan. La casa en sí era modesta. 2 plantas, jardín pequeño, pintura exterior que necesitaba retoque. Pero el precio era excelente. Cuando el agente abrió la puerta principal, algo sucedió. Daniela y Rodrigo se miraron, y ambos sintieron lo mismo. Inmediatamente, sin dudas. Aquí es, dijo Daniela. Rodrigo asintió. Ni siquiera habían entrado completamente. Estaban parados en el umbral, pero lo sabían, con absoluta certeza. Recorrieron la casa. Cada habitación confirmaba esa sensación. La cocina, la sala, las habitaciones, el pequeño ático. Todo se sentía correcto, como si la casa estuviera esperándolos, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, lista para recibirlos. Compraron la casa esa misma semana. Proceso rápido. Todo fluyó sin complicaciones, como si estuviera destinado. Se mudaron un mes después. La primera noche, después de desempacar las cajas más esenciales, se acostaron en su nueva habitación, cansados pero felices, completos, y ambos tuvieron el mismo sueño. A la mañana siguiente, cuando despertaron, Daniela fue la primera en hablar. Tuve el sueño más extraño anoche. Rodrigo se giró hacia ella. Yo también. Soñé con una familia, viviendo aquí, una pareja mayor y 2 niños. Daniela se incorporó lentamente. ¿Los viste claramente? El hombre tenía cabello cano, la mujer usaba anteojos. Rodrigo sintió que se le erizaba la piel. Sí, ¿cómo sabes? Porque yo soñé lo mismo. La misma familia. Estaban aquí, en esta casa. Nos daban la bienvenida. Nos decían que por fin habíamos llegado. Se miraron en silencio. La misma, exacta, familia. Debe ser su gestión, dijo Rodrigo. Acabamos de mudarnos. Nuestra mente está procesando el cambio. Creamos narrativas similares. Daniela asintió.
pero no estaba convencida. Durante los siguientes días se establecieron en la casa. Limpiaban, organizaban, exploraban cada rincón. Fue Daniela quien encontró el ático que el agente no les había mostrado completamente. Subió por la escalera retráctil. El ático era pequeño, polvoriento, con vigas de madera expuestas, cajas viejas en las esquinas, cosas que los dueños anteriores habían dejado. Una de las cajas llamó su atención. No tenía etiqueta. Estaba sellada con cinta amarillenta por el tiempo. La abrió. Adentro había álbumes de fotos, 3 álbumes gruesos, con tapas de cuero desgastado. Daniela bajó las escaleras con los álbumes. «Rodrigo, mira lo que encontré». Se sentaron juntos en el sofá. Abrieron el primer álbum, y ahí estaban, la familia del sueño, foto tras foto. El hombre de cabello cano, la mujer con anteojos, 2 niños, viviendo en esta casa, celebrando cumpleaños, navidades, momentos cotidianos. Daniela y Rodrigo miraban las fotos sin poder hablar. Eran ellos, los que habían visto en sueños, exactamente iguales. «Estos deben ser los dueños anteriores», dijo Rodrigo con voz temblorosa. Daniela pasaba las páginas lentamente. Había algo en las fotos, algo cálido. Esta familia había sido feliz aquí. Se notaba en sus sonrisas, en la forma en que se abrazaban. Fue en el tercer álbum donde encontraron algo que haría que su mundo se tambaleara. Una de las últimas fotos. La familia completa frente a la casa. Todos sonriendo. Todo normal. Excepto por algo en el fondo. En la ventana de la segunda planta. Detrás de la cortina. 2 figuras borrosas. Daniela acercó la foto. Entrecerró los ojos. Y entonces lo vio. Las figuras eran personas. No completamente claras, distorsionadas por el reflejo del vidrio y la cortina, pero reconocibles. Un hombre y una mujer, jóvenes, mirando desde la ventana. Daniela sintió que el corazón se le detenía, porque conocía esas figuras, esa silueta, esa postura. Eran ellos, Daniela y Rodrigo, en una foto tomada 3 años antes de que conocieran esta casa. Rodrigo tomó la foto, la acercó a la luz, estudió cada detalle. «No puede ser», susurró, pero era. Podían verse, borrosos pero innegables, en el fondo de una fotografía de una familia que ni siquiera conocían, en una casa que no habían visitado, en un tiempo cuando ni siquiera sabían de la existencia de este lugar. Daniela volteó la foto. Había una fecha escrita a mano, 3 años antes, exactamente. «¿Cómo es esto posible?», preguntó Daniela, su voz quebrándose. Rodrigo no tenía respuesta. Investigaron, buscaron información sobre la familia de las fotos. Encontraron un artículo de periódico, de hace 2 años. Accidente automovilístico. La familia completa, de regreso de unas vacaciones. Un conductor ebrio en sentido contrario. Ninguno sobrevivió. Daniela lloró al leer eso. No conocía a esa familia, pero de alguna forma los sentía cercanos. Como si hubiera una conexión. Como si estuvieran entrelazados de alguna manera inexplicable. Esa noche, volvieron a soñar con ellos. Pero esta vez el sueño era diferente. La familia estaba ahí, en la sala de la casa, pero no estaban tristes. Estaban en paz, sonriendo. El hombre de cabello cano habló. Su voz era suave, amable. Sabíamos que vendrían, los vimos, en el futuro, en el presente. No entendemos cómo, pero sabíamos. La mujer con anteojos agregó:
Esta casa los eligió, como nos eligió a nosotros. Algunos lugares son así. Son puntos de conexión, donde el tiempo no es lineal, donde pasado, presente y futuro se tocan. Los niños solo sonreían. «Cuiden este lugar», dijo el hombre, «como nosotros lo hicimos. Y cuando sea su momento de irse, sabrán a quién pasárselo, porque la casa se los mostrará, como nos mostró a ustedes». Daniela y Rodrigo despertaron al mismo tiempo. Se miraron, ambos con lágrimas en los ojos. «¿Tú también?», preguntó Rodrigo. Daniela asintió. No entienden cómo, no entienden por qué, pero saben que hay fuerzas en este universo que van más allá de la física, más allá del tiempo lineal. Conexiones que se establecen antes de que siquiera sepamos que existen. La casa no fue una coincidencia, fue destino, escrito 3 años antes, capturado en una fotografía imposible, guardado para cuando llegara el momento. Daniela y Rodrigo aún viven en esa casa, son felices ahí, y a veces, cuando todo está en silencio, sienten que no están solos, que hay presencias amables, que los cuidan, que están contentos de que finalmente llegaran. ¿Fue un bucle temporal? ¿Destino preestablecido? ¿O algo más complejo? Una casa que existe en múltiples momentos al mismo tiempo y puede mostrar a sus futuros habitantes antes de que lleguen. No lo sabemos, pero esta historia nos recuerda que tal vez nuestras decisiones no son tan libres como creemos. Tal vez algunos encuentros ya están escritos, y tal vez, solo tal vez, los lugares pueden ver más allá del tiempo y elegir a quienes merecen habitarlos. Esta 6ª historia fue enviada por una suscriptora que se identifica como @VozDelSilencio. Y lo que su familia experimentó hace 8 meses los conectó con una tragedia de hace 60 años. Una tragedia que nunca fue resuelta. Un niño que nunca fue encontrado, hasta que ellos llegaron. La familia acababa de mudarse a una casa rural, campo abierto, lejos de la ciudad. Paz, tranquilidad, aire fresco. Exactamente lo que necesitaban después de años de vivir en el caos urbano. La casa era antigua pero sólida, con un jardín extenso, árboles frutales, un pequeño establo abandonado, y en el fondo del terreno, un pozo, viejo, de piedra, sellado con una tapa de hierro oxidado y un candado. El dueño anterior les había advertido que no lo abrieran, que estaba sellado por seguridad, que era profundo y peligroso. La familia consistía en Laura, Marcos y su hijo de 5 años, Tomás. Un niño normal, juguetón, curioso, feliz. Los primeros días fueron perfectos. Tomás corría por el jardín, trepaba árboles, perseguía mariposas, reía constantemente. Fue la primera semana cuando comenzó a mencionar al niño del pozo. Estaban cenando. Tomás jugaba con su comida. «El niño del pozo quiere salir», dijo de repente. Laura y Marcos se miraron. «¿Qué niño, amor?», preguntó Laura. «El niño que está en el pozo. Dice que tiene frío, que quiere salir». Marcos rió nerviosamente. «No hay ningún niño en el pozo, campeón. El pozo está sellado. Nadie puede entrar o salir». Tomás lo miró con esos ojos infantiles llenos de certeza absoluta. «Si hay alguien, lo escucho. Llora. Quiere que alguien lo ayude». Laura sintió un escalofrío, pero intentó mantener la calma. «Tomás, solo es tu imaginación. No hay nadie ahí». Tomás volvió a su comida. No insistió, pero Laura notó que miraba hacia la ventana, hacia donde estaba el pozo.
con expresión preocupada. Durante los siguientes días, Tomás mencionaba al niño del pozo constantemente. Siempre la misma historia, un niño atrapado, con frío, queriendo salir. Laura y Marcos comenzaron a preocuparse. Consultaron con un psicólogo infantil en línea. Les dijeron que era normal. Amigos imaginarios. Procesamiento de un cambio grande como una mudanza. Nada alarmante. Pero había algo en la insistencia de Tomás que no se sentía como juego. Marcos decidió investigar. Preguntó a los vecinos más cercanos. Una granja a 2 kilómetros. Un señor mayor, don Arturo, que había vivido ahí toda su vida. ¿Ha pasado algo raro con el pozo de nuestra propiedad?, preguntó Marcos. Don Arturo se puso pálido. ¿Su hijo ha dicho algo sobre eso? Dice que hay un niño ahí, atrapado. ¿Sabe algo? El viejo suspiró profundamente. Se sentó e invitó a Marcos a hacer lo mismo. Hace 60 años, comenzó don Arturo. Cuando yo era joven, vivía una familia en esa propiedad. Tenían un hijo, 8 años. Se llamaba Miguel. Un día el niño salió a jugar al jardín. La madre estaba adentro cocinando. Cuando salió a llamarlo para la comida, no lo encontró. Buscaron por todas partes. Llamaron a vecinos, a la policía, organizaron búsquedas. Hizo una pausa. Sus manos temblaban levemente. Nunca lo encontraron. Desapareció, sin rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. La familia vivió ahí 5 años más, buscando, esperando, pero Miguel nunca regresó. Eventualmente se mudaron, destrozados. ¿Y el pozo?, preguntó Marcos. Su voz apenas un susurro. Nadie lo revisó a fondo en ese momento. Era profundo, oscuro, y la idea de que un niño pudiera haber caído ahí era demasiado horrible. Pero unos años después, cuando otra familia compró la propiedad, sellaron el pozo, por seguridad, para que nadie más pudiera... bueno, ya sabes. Marcos regresó a casa con un peso en el estómago que no podía explicar. Esa noche, le contó todo a Laura. ¿Crees que Tomás pueda estar? Laura no terminó la frase. No sé qué creer, pero mañana voy a revisar ese pozo. Con luz del día, con precaución. Necesito saber. Pero no tuvieron que esperar hasta mañana. Esa noche a las 2 de la madrugada, todos despertaron al mismo tiempo. Un sonido. Venía del jardín. Golpes. Desde el pozo. No podían estar confundiéndolos. Era específico, rítmico, como si alguien golpeara la tapa de hierro desde adentro. ¡Bum! 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 Marco salió con una linterna. Laura lo siguió. Tomás se quedó en la ventana de su habitación, mirando. Se acercaron al pozo. Los golpes eran más fuertes ahora, innegables. El candado vibraba con cada impacto. Marcos iluminó la tapa. Nada se movía desde afuera, pero el sonido era claro, metálico, desesperado. No podemos ignorar esto, dijo Laura con voz temblorosa. La segunda noche los golpes volvieron, más fuertes, más urgentes, como si quien estuviera ahí abajo supiera que finalmente alguien lo estaba escuchando. La tercera noche Tomás bajó solo. Sus padres lo encontraron parado frente al pozo, descalzo, en pijama, con los ojos abiertos pero sin expresión, como en trance. «Tomás, ¿qué haces aquí?». Laura corrió hacia él. El niño habló sin mirarla. Su voz sonaba extrañamente plana. «Tiene que salir. Ya pasó mucho tiempo. Tiene frío. Tiene miedo. Quiere ir a casa». Marcos tomó a Tomás en brazos. Lo llevó de vuelta a la casa.
Pero el niño seguía mirando hacia el pozo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, ayúdenlo. Por favor. A la mañana siguiente, Marcos tomó una decisión. Llamó a las autoridades locales, les contó sobre los golpes, sobre lo que don Arturo había dicho, sobre el niño desaparecido hace 60 años. Al principio lo tomaron con escepticismo, pero cuando Marcos mencionó el nombre Miguel y la historia de la desaparición, un oficial mayor reconoció el caso. Nunca cerrado, nunca resuelto. Uno de esos misterios que persiguen a las comunidades pequeñas por generaciones. Enviaron un equipo, bomberos, especialistas en rescate. Aunque no esperaban encontrar a nadie vivo, solo querían descartar. Cerrar el caso de una vez por todas si era posible. Cortaron el candado, removieron la pesada tapa de hierro. El olor que salió era de tierra húmeda y descomposición antigua. Bajaron cámaras, luces, cuerdas. A 20 metros de profundidad encontraron algo. Huesos, pequeños, de un niño. Ropa desintegrada. Una mochila con un nombre bordado apenas legible. Miguel. El niño había caído al pozo 60 años atrás, probablemente jugando. Quitó la tapa, miró adentro, se inclinó demasiado, cayó y nunca pudo salir. Durante 60 años, sus restos habían estado ahí, en la oscuridad, en el frío, esperando. Recuperaron los restos con respeto, con cuidado, como si el niño todavía pudiera sentir. Contactaron a la familia original. La madre había muerto 20 años atrás, pero había hermanos, primos, gente que nunca había olvidado a Miguel, que habían vivido toda su vida con la pregunta, ¿qué pasó con él? Ahora lo sabían. Hicieron un funeral apropiado, un entierro digno, 60 años tarde, pero finalmente Miguel descansaría en paz junto a su madre. Esa noche, después del entierro, la familia de Laura durmió tranquila por primera vez en semanas. No hubo golpes, no hubo ruidos, no hubo presencias. Y Tomás, a la mañana siguiente, despertó diferente, más ligero, como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba hubiera sido liberado. ¿Ya no escuchas al niño del pozo?, preguntó Laura suavemente. Tomás negó con la cabeza, sonrió. Ya no, ya se fue. Está con su mamá ahora. Está feliz. Laura abrazó a su hijo, lágrimas en sus ojos. ¿Cómo lo sabes, amor? Me lo dijo. Antes de irse, me dijo gracias. Me dijo que por fin podía dormir. Era Tomás un medium, un niño con la capacidad de percibir lo que los adultos no pueden. O Miguel había encontrado una forma de comunicarse con alguien que todavía tenía la inocencia para escuchar. No lo sabemos. Pero esta historia nos recuerda que hay quienes mueren, pero no descansan. No porque sean malignos, no porque busquen venganza, sino porque nunca fueron encontrados, nunca fueron despedidos, nunca recibieron el cierre que merecían. Y a veces, décadas después, encuentran una voz, un niño pequeño que los escucha, que se convierte en su mensajero, que les da la oportunidad de finalmente, después de tanto tiempo, ir a casa. Esta séptima y última historia fue enviada por una suscriptora que se identifica como @escrita en el tiempo, y lo que experimentó hace un año la hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre causalidad, libre albedrío y la estructura misma del tiempo. Sofía tenía 29 años, trabajaba en marketing digital,
Llevaba 3 años en la misma empresa. Buen salario, estable, pero sin crecimiento real, sin pasión. Cuando recibió una oferta de trabajo de otra empresa, Empresa X, la consideró seriamente. El salario era significativamente mejor. El puesto tenía más responsabilidad. Parecía la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso en su carrera. Tenía 2 semanas para decidir, aceptar o rechazar. Fue una semana antes de que expirara el plazo cuando encontró algo extraño en su buzón. Un sobre, Manila, sin remitente, sin estampillas. Simplemente estaba ahí, con su nombre escrito a mano en el frente. Sofía lo abrió con curiosidad. Adentro había una carta, una página, escrita a mano, con una letra que le pareció familiar pero no pudo ubicar inmediatamente. Comenzó a leer. Sofía, sé que esto va a sonar imposible, sé que no vas a creerme al principio, pero necesitas leer esto con atención. No aceptes el trabajo en Empresa X. Sé que parece la oportunidad perfecta, sé que el salario es tentador, sé que crees que es lo correcto. No lo es. Si aceptas ese trabajo, tu vida va a cambiar, pero no de la forma que esperas, no de la forma que sueñas. Dentro de 6 meses, Empresa X va a colapsar. Fraude financiero. Los ejecutivos han estado manipulando números. Cuando todo salga a la luz, la empresa se va a hundir y vas a perder todo. Tu salario, tu estabilidad, tu reputación porque habrás estado asociada con ellos. No aceptes, confía en mí, porque yo soy tú y yo cometí el error de aceptar. Y he pasado los últimos meses intentando reconstruir mi vida. No quiero que pases por lo mismo. No aceptes, por favor. No había firma, solo eso. Sofía leyó la carta 3 veces. Su primer instinto fue pensar que era una broma, alguien jugándole una broma cruel. ¿Pero quién y por qué? Miró la letra más de cerca y entonces lo entendió. ¿Por qué le parecía familiar? Era su letra, exactamente su forma de hacer las S, la manera en que cruzaba las T. El ángulo de su escritura. Era como si ella misma hubiera escrito esa carta. Pero eso era imposible. Guardó la carta en su bolso. Intentó olvidarla, pero no podía. Las palabras resonaban en su mente. Empresa X va a colapsar. Fraude financiero. Investigó en línea. Buscó noticias sobre Empresa X. Nada. La empresa parecía sólida, bien establecida, sin señales de problemas. Pero algo en la carta la inquietaba. La especificidad, los detalles, la desesperación evidente en las palabras. Tenía 3 días para decidir cuando recibió otra carta. Mismo sobre Manila, misma falta de remitente, misma letra. Esta decía simplemente: sé que no me creíste. Es normal, yo tampoco me habría creído, pero piénsalo, ¿qué pierdes al rechazar? ¿Un trabajo mejor? Habrá otros, siempre hay otros. Pero si aceptas y yo tengo razón, pierdes mucho más. Confía en tu instinto, confía en mí, porque somos la misma persona. Sofía se quedó mirando la carta por largo tiempo. Su mente racional gritaba que esto era absurdo. Cartas del futuro no existen, el tiempo no funciona así. Pero había algo en esas cartas que se sentía verdadero, urgente, real. Tomó su decisión, rechazó el trabajo. Le dijo a Empresa X que agradecía la oferta, pero que había decidido quedarse en su posición actual. Su familia pensó que estaba loca. Su mejor amiga le dijo que estaba dejando pasar una oportunidad increíble.
Pero Sofía se mantuvo firme y esperó. Los primeros meses fueron difíciles. Se preguntaba si había cometido un error, si había dejado que una carta absurda dictara una decisión importante de su vida. Pero entonces, 6 meses después de haber rechazado el trabajo, las noticias explotaron. Empresa X, investigación por fraude financiero. Los ejecutivos habían estado falsificando reportes, inflando números, engañando a inversionistas. Cuando todo salió a la luz, la empresa se declaró en bancarrota. Todos los empleados despedidos, sin liquidaciones, sin avisos. Sofía vio las noticias con la boca abierta. La carta había tenido razón. Exactamente, específicamente, imposiblemente. Esa noche, cuando llegó a su apartamento, encontró otra carta en su buzón. La abrió con manos temblorosas. Te salvaste. Esto es real. No sé cómo funciona. No sé por qué puedo hacer esto. Pero de alguna forma estoy escribiendo desde un futuro donde cometí el error que tú evitaste. Y ahora que lo evitaste, tal vez mi futuro ya no existe. Tal vez esta versión de mí, la que cometió el error, se desvanecerá porque creé un nuevo camino. No importa. Lo importante es que estás bien, que tomaste la decisión correcta. Cuídate. Confía en ti misma. Y si alguna vez recibes una carta mía nuevamente, créela. Porque aunque no lo parezca, estoy tratando de protegerte, de protegernos. Con cariño, tú. Sofía guardó esa carta junto con las otras 2. Las tiene en un sobre sellado, en un cajón, bajo llave. A veces las saca, las lee, se pregunta cómo es posible. ¿Realmente escribió esas cartas desde otro futuro? ¿Desde una línea temporal que ya no existe porque ella cambió su decisión? ¿O fue precognición? Su subconsciente detectando señales que su mente consciente no procesaba y materializando esa advertencia en forma de cartas escritas con su propia letra. No lo sabe, nunca lo sabrá, pero sabe que esas cartas la salvaron. De una forma u otra, evitaron que cometiera un error que habría destruido su estabilidad durante años. ¿Fue un bucle temporal? ¿Una versión de ella misma en una línea temporal paralela enviando advertencias? ¿O algo más místico? ¿Una habilidad de escribir mensajes a su yo pasado cuando el peligro era demasiado grande para ignorarlo? Esta historia es quizás la más desconcertante de todas, porque si es real, significa que el tiempo no es lo que pensamos, que el futuro puede, bajo ciertas circunstancias, comunicarse con el pasado, que nuestras decisiones crean ramificaciones y que tal vez, solo tal vez, versiones de nosotros mismos en otros tiempos están tratando de guiarnos, de protegernos, de evitar que cometamos errores que ellos ya vivieron. 7 historias, 7 vidas, 7 experiencias que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Un espejo que mostraba el futuro, una llamada de alguien que había muerto, una presencia en un sótano que advertía, un reloj que marcaba el momento de una muerte, una casa que había elegido a sus habitantes antes de que llegaran, un niño atrapado durante 60 años que finalmente encontró paz, y cartas escritas desde el futuro para cambiar el pasado. ¿Qué nos conecta a todas estas historias? ¿Qué hilo invisible une estas experiencias aparentemente diferentes? La búsqueda de respuestas. Todos nosotros, María, Carlos, la familia de Valeria, Sebastián, Daniela y Rodrigo, Laura y Marcos, Sofía, todos estamos buscando entender
buscando darle sentido a experiencias que no deberían ser posibles, que desafían las leyes que nos enseñaron, que rompen la estructura de lo que consideramos real. Y esa búsqueda nos hace humanos, porque aceptar que no lo sabemos todo, que el universo es más grande, más extraño y más misterioso de lo que podemos comprender, eso requiere humildad, requiere coraje, requiere apertura. Quiero agradecer a María Sombras, a Carlos Nocturno, a Luz en la Sombra, a Tiempo Detenido, a Sombras sin Nombre, a Voz del Silencio, a Escrita en el Tiempo. Gracias por confiar en esta comunidad, por compartir experiencias que muchos preferirían enterrar, por tener el valor de poner palabras a lo indecible, por permitir que sus historias ayuden a otros a sentirse menos solos en sus propias experiencias inexplicables. Y gracias a todos ustedes, a cada uno de los que ha enviado una historia, incluso si no fue seleccionada esta vez, porque cada relato importa, cada experiencia cuenta, cada testimonio agrega una pieza al rompecabezas gigantesco de entender qué es real y qué es posible. Este año, 2025, ha sido increíble. Voces del Misterio Sombrío comenzó como una idea. Un canal pequeño, pocas personas, y ha crecido en una comunidad de miles que comparten esta fascinación por lo inexplicable. En 2026 habrá más historias, más misterios, más voces en la oscuridad que necesitan ser escuchadas. Seguiremos haciendo estos especiales. Seguiremos dando espacio a sus experiencias. Seguiremos buscando respuestas juntos. Sigue enviando tus historias al correo que aparece en la descripción, en los comentarios, donde te sientas cómodo, porque la próxima puede ser la tuya. La próxima vez que hagamos un especial como este, tu experiencia puede ser la que ayude a alguien más a entender la suya. Antes de despedirnos, quiero preguntarte algo. De estas 7 historias, ¿cuál fue tu favorita? ¿Cuál te impactó más? ¿Cuál te hizo sentir ese escalofrío de reconocimiento? Déjalo en los comentarios, comparte tu opinión. Crea conversación con otros en la comunidad, porque eso es lo que somos, una comunidad. Un espacio seguro donde lo extraño es bienvenido, donde lo inexplicable encuentra oídos que escuchan sin juzgar, donde el miedo se transforma en curiosidad y la curiosidad en comprensión. 7 historias, 7 vidas tocadas por lo imposible, 7 misterios que permanecen sin resolver. Pero hay algo que sí sabemos. En la oscuridad, cuando el mundo duerme y solo quedas tú con tus pensamientos y tus miedos, no estás solo, nunca lo has estado. Hay presencias, algunas que protegen, otras que advierten, algunas que buscan ayuda, otras que solo quieren ser recordadas, y hay una comunidad, miles de personas como tú, que han visto, que han sentido, que han experimentado cosas que no pueden explicar, pero que saben que son reales. Si este especial te gustó, si te hizo sentir algo, déjame un like. Ayuda a que más personas encuentren estas historias, a que más personas sepan que no están solas en sus experiencias. Si quieres más contenido como este, más relatos reales, más testimonios, más misterios compartidos por la comunidad, suscríbete al canal. Activa la campanita, porque en 2026 habrá mucho más. Y si conoces a alguien que ha vivido algo inexplicable, alguien que tiene una historia pero no sabe con quién compartirla, envíale este video. Dile que hay un espacio para ellos.
que su experiencia importa, que aquí serán escuchados. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan, los misterios se comparten y tú escuchas. Gracias por este 2025, por cada vista, por cada comentario, por cada historia enviada, por cada momento en que decidiste quedarte hasta el final de un video, por confiar en este proyecto, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el 2026, donde las sombras hablarán más fuerte, donde los misterios serán más profundos, donde seguiremos juntos buscando respuestas en la oscuridad. Hasta entonces, cuídate. Mira por encima de tu hombro de vez en cuando. Presta atención a las señales que el universo te envía. Y recuerda, no todo lo que no podemos explicar es malévolo. A veces, lo inexplicable es simplemente una puerta hacia dimensiones que no conocemos, hacia verdades que aún no entendemos. Si te atreves a cruzar esa puerta, te esperamos del otro lado. Feliz Año Nuevo. Que el 2026 traiga respuestas. O al menos, mejores preguntas.